En el libro de los Salmos, en el capítulo 107, nos encontramos con un pueblo que cuando está afligido, clama y busca de Dios. Cuando Dios lo libera, después de que están en la angustia, vuelven otra vez, lo olvidan. Vuelve otra vez, Dios les libra. Vuelve otra vez, claman. Vuelve otra vez y buscan. ¿Qué problema, hermanos, con el pueblo que es desleal para con Dios? Para ese pueblo que lo único que está haciendo es buscando a Dios por un favor, porque simplemente se sintió enfermo, y enfermo está diciendo: yo necesito que Dios me sane, yo necesito que Dios me dé empleo. ¿Por qué perdiste el empleo? Por la pandemia, por aquello, por lo otro. ¿Sabes? Se perdieron muchas cosas por la deslealtad a Dios. Y es que el problema está cuando la gente no entiende para qué lo ha llamado Dios. Si usted y yo entendemos que hemos sido llamados para ser siervos, entonces no estamos pensando en nuestro gusto, porque nuestro gusto estará en un segundo lugar. Es cuando nos encontramos allá en Deuteronomio 6, cuando la Biblia dice: pon estas palabras por encima de tu corazón. De mi corazón, Señor, sí. De lo que sientes, de lo que quieres, de lo que vives. Por eso dice la palabra de Dios: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Pero una cosa sí es cierta: el Dios del cielo te va a dar el fin que tú esperas, un fin de victoria, un fin de éxito, un fin de prosperidad, de sanidad, un fin de bendición. Pero no es el camino que tú crees que se debe seguir, sino de aquel que nos manda a nosotros. Aleluya. Alábelo con todo el corazón. Si hemos entregado nuestra vida y hemos apartado nuestra voluntad, no solamente no pensamos en nosotros, no vivimos para nosotros, sino que también no estamos esperando un salario. ¿Cómo que no? No, porque el siervo no espera un salario. Un esclavo jamás esperaría un salario. El esclavo se conforma con lo que le den. ¿El que tiene que hacer? Trabajar. Si el amo es buena gente, bien. Pero si no lo es, bien. Puede hacer lo que quiera. En la época de la esclavitud, una de las épocas más terribles, hermano, el amo era dueño de la vida de su sirviente o de su esclavo. No podía opinar. La ley lo protegía. Decía que cuando un esclavo se escapaba, hermano, era a so pena de muerte. Lo encontraba alguno y le decía: hey, amigo, ¿y tú de dónde vienes? Me escapé de mi señor. Él podía sacar y ¡pum!, matarlo. ¿Por qué mataste a ese hombre? Porque era un esclavo que estaba huyendo de su señor. ¿Y cuántos en esta época no han aprendido a huir de su Señor, haciendo su voluntad, diciendo: Señor, pero es que a mí me gusta, pero ¿cómo es posible, Señor? Yo lo hago a mi manera, yo lo hago a mi gusto, Señor, es que a mí me parece. Huyen de su Señor. Cuando vemos esa época, hermano, su señor podía escapar, hermano, el esclavo, y lo encontraba, no le quitó la vida, pero al traerlo lo azotaba de tal manera que nunca jamás, hermano, se le olvidara que no podía escapar. Mucha gente huye a eso, pero es que Dios no me azota. No, Dios no te va a azotar, pero sí te va a permitir, hermano, que el diablo te revuelque por haberte desviado de la verdad. Es cuando el diablo coge y dice: con que siervito del Señor, no, venga a ver, y pum, 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 pum. Y por orgullo, entonces dice: no, yo no vuelvo por allá. ¿Con qué cara voy? No, es que yo dije que iba a buscar de Dios y que allá donde yo iba a estar llovía oro, y no llovió nada de eso. El problema está cuando ese siervo no aprende, hermano, que su voluntad fue entregada al Dios del cielo. Como no tiene un salario, él vive simplemente para su Señor. Él no vive para el salario. Voy a orar. ¿Por qué vas a orar, hermano? Necesito la bendición de Dios. Y si el Señor no le quería dar nada, entonces ¿quién era? El otro día atendía a alguien y me decía: pastor, yo le decía al Señor, dame hijos, Señor, pero entendí algo: ¿y si Dios no me da hijos, sería igual de feliz? Y concluí que sí. Muchas veces las peticiones de nuestra vida se convierten en el eje de toda nuestra vida.
¿Qué sería feliz? Ay, teniendo plata para pagar ese arriendo. No teniendo plata para comprarme un carro. No teniendo plata para ir a pasear. No teniendo salud. No, porque es que con salud uno consigue todo. No teniendo la conversión de mis hijos o de mi esposo o de mi familia. ¿Sabes? La felicidad proviene única y exclusivamente de poder entregar nuestra vida al Dios del cielo, entendiendo que Él se ocupa de todas las cosas. Que dice la Biblia, los gentiles tienen necesidad de esas cosas y buscan ese tipo de cosas, pero usted y yo, más que siervos, el Dios del cielo nos trata como hijos y dice, porque vuestro Padre celestial sabe de qué tenéis necesidad, porque antes de que usted y yo pidamos, nuestro Padre que nos atiende, que nos entiende, hermano, habrá provisto lo que sea necesario para ti y para mí. Aleluya. No es de otra manera. Y aunque el Padre nos quiera tratar como hijos, debemos aprender, hermano, que el principio de ser esclavos y siervos no se nos puede olvidar. Yo me debo a Dios. Yo le entrego mi voluntad a Dios. Y mucha gente reclama, pero yo soy hijo. Sí, tú eres un hijo, pero debes entender, hermano, que tienes una responsabilidad como siervo. Porque si no entiendes que tienes una responsabilidad como siervo, te vuelves un hijo gomelo. Y Dios no tiene hijos gomelos. Esos que están en la casa sin hacer nada, el papá les trae todo, él solamente pide y ya. La Escritura enseña con claridad que el Señor Jesús le dice a todos aquellos que están allí, le dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. ¿Cómo es? Así que el reino de Dios no consiste, hermano, en pasarla bien acostado en una hamaca, que le pongan un ventilador allí comiendo uvitas, hermano. El reino de Dios es para trabajar, hermano, trabajar como siervos, entregados a Él. Que cada día que usted y yo tenemos la oportunidad de respirar y de vivir, sea para Él al 100% en el nombre del Señor, hermano. ¿Y qué va a pasar con lo que tengo que pagar? Ya eso se va a solucionar. Pero lo que tienes que entender es que tu vida está a cargo de Dios. Dice en el libro de Mateo, en el capítulo número 25, que el siervo debe aprender a llevar en su propia vida un grado muy alto de responsabilidad. No olvides esto. Ayer que teníamos la oportunidad de estar en esa bitácora con los servidores, les hablábamos precisamente de eso. El grado de responsabilidad nos permite a nosotros, escuche, a nosotros mantenernos firmes. Cuando usted olvida el grado de responsabilidad que tiene para con Dios, hermano, comienza usted a desistir de sus labores para con Dios. Es cuando el servidor dice, estoy cansado, ya no puedo, ya no lo voy a lograr. Yo como que merezco un descanso. Espérese un momentico, unos días, unos meses. Cuando eso sucede, el grado de responsabilidad, hermano, comienza a deteriorarse. Y cuando eso pasa, hermano, la persona ya no busca a Dios de la misma manera. Ya le da pereza. Ya el mundo le ha ganado ventaja. Ya por ahí, hermano, el que era borracho se ha apartado, le servía a Dios, pero por ese descanso, otra vez por allá, hermano, probó un poquito, dijo, pero era un poquito. Me dijo un día un hombre, con un descaro tal, pastor, mire, a mí ya el mundo no me hace nada. Le dije, ¿de verdad? Wow, esto es maravilloso, hermano. Yo que era borracho, ya el mundo no me hace nada. Uy, genial. Y le pregunté, ¿y por qué me dice eso? Porque qué día que me fui con mi familia de paseo, por allá a piscinear, yo dije, voy a probar qué tan bueno soy, qué tan fuerte soy. Y me compré una cerveza. Yo pensé en ese momento, dije, la colocó adelante de él, se puso a mirarla y dijo, no, no me provoca. Y entonces me la tomé y me supo feo. Le dije, ay, hermano, gracias a Dios usted no era asesino, porque si no, maté a alguno y ya no me gustó matarlo. No era ladrón, me robé esto y ya no me gustó robar. Ese es el problema de confiar en el corazón, hermano, del hombre, del ser humano. Porque no hay nada más engañoso
que el corazón del ser humano. Por eso nuestra voluntad rendida a Dios: Señor, ¿te agrada esto? Señor, ¿quieres que haga esto? Dime, enséñame, ayúdame. Moisés le dice: Señor, tú me has dicho que saque a este pueblo, que lo lleve, que lo guíe, pero tú no has dicho quién va a ir conmigo. Señor, ¿sabes una cosa? Yo quiero que tu presencia vaya conmigo, porque si tu presencia no va conmigo, yo no llevo a este pueblo a ningún lugar. Y el Señor le dice: tranquilo, mi presencia irá contigo. Y es que esa presencia se refleja en todas las áreas de nuestra vida. Verso 14, Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos, subraya esa palabra, reino de los cielos, es como un hombre que yéndose lejos llamó ¿a quiénes? ¿A quiénes llamó? Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Escuche esto que es importante. ¿De quién son los bienes? Del Señor. Ni lo que usted y yo nos ponemos es nuestro. El Señor nos lo dio, dijo: tome, póngase eso. ¿Por qué? Porque usted y yo debemos entenderlo como siervos y esclavos. El problema es cuando la persona dice: el pulso de mi trabajo, con la gallardía que yo tengo, logré todo esto. Qué mentiras, hermano. El Señor te dio la oportunidad de hacerlo. Es que con todo lo que ahorré y trabajé me compré y es mío. No, tu Señor te lo dio. Nada es tuyo. Es que mis hijos no son tuyos, son del Señor. Es que mi vida, ni siquiera esa vida es tuya. Esa le pertenece a Dios. O dígame cuántos de ustedes pueden decir: hoy me muero, hoy vivo. Ninguno. Ah, pero se quitó la vida fulano, sutano, mengano, en su pecado y en su delito, y lo pagará, porque vendrá delante del juez y le dirá: bueno, amigo, ¿por qué usted tomó lo que no era suyo? Ese cuerpo que usted tiene no es suyo tampoco. Señor, yo te entrego mi vida. Amigo, no es suya, es mía. Yo la compré. Y entonces, ¿por qué digo eso? Porque su alma está acostumbrada, hermano, a ser dueña de todo. El alma sin Cristo es la que gobierna el cuerpo y lo lleva, hermano, a licorarse, a prostituirse y a hacer todo lo que, hermano, a la carne le gusta. Pero cuando el alma tiene que ser sujeta a ella, en ocasiones se revela y dice: pero esto es mío, pero a mí me pertenece. Es cuando, hermano, se ve en el hogar, muchas veces ese esposo, esa esposa, él mueve un poquito el televisor y ella dice: ¡ah! No me mueva mi televisor. Sí, ella lo compró cuando era soltera, lo tiene allí ahora, pero entonces, ¿no es de los dos? No, es mío. Y si él se casó con esa mujer que tenía unos hijos, entonces él dice: los hijos de mi mujer. Y ella dice: mis hijos no son de él, pues. El asunto es que cuando él se casó, esa mujer le salió con ñapa, ¿verdad? 2 muchachitos, 3, 15, 20 muchachos, los que haya tenido. Y el problema es cuando la gente no entiende a lo que se ha comprometido. Entregó sus bienes. Todo lo que usted y yo tenemos no es nuestro, le pertenece a Dios. Es mío. Bueno, viene una gran pregunta. El día que se muera le van a echar la casa, el carro, las joyas. ¿Sí? ¿Sabe qué hace eso? Pasa a manos de otro. ¿De quién? De alguien que le costó o no le costó, que lo valora o no lo valora. Ya, se acaba. Sale por otro lado. Y entonces, ah, no, es que tenía hasta diente de oro. Ese sí es mío. Ahí lo dejan mueco, hermano, y lo mandan así para el cementerio. ¿Pero por qué es así? Porque las cosas pasan, hermano, de una mano a otra. Pero mi Dios, que hizo el cielo, que hizo la tierra, Él es el dueño de todas las cosas, que nos da el privilegio de disfrutarlas. Disfrutémoslas para la gloria de Dios. ¿Que sí o que no? ¿Que sí o que no? Nada tenemos nosotros, hermano, todo lo debemos al Dios del cielo. Y entregó a esos siervos sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su ¿qué? Subraye la palabra capacidad.
al siervo no se le entrega más de lo que pueda soportar, administrar o tener. Es como si usted le dicen: tome, en esa mano coja este plato, y usted coge un plato, y en esa otra mano coja el otro plato, y se lo llenan de comida, y usted dice: yo quiero más. ¿Y cómo lo va a llevar? Vamos a ver si tiene capacidad. Pero cuando usted ve a otro que llega con la capacidad, con una bandeja grandota, ponga 4 platos ahí que ahí caben. Genial. Quiero otro. No, no le cabe. Pero viene otro que tiene un carrito, ¿verdad? Y le dice: ponga en ese carrito, en todas las bandejas que hay, toda la comida que quiera. Esa es la capacidad que usted y yo tenemos. Pero a veces, hermano, la ambición de la gente, la codicia más bien de la gente, lo lleva a querer tener más sin poder, hermano, disfrutar de lo que tiene. Esa codicia lo lleva a decir: yo quiero otros zapatos, y los que tiene, ¿por qué no se los pone? Ya están viejos, están feos, regálenlos. No, porque son muy cómodos. Al fin, ¿qué? Ni suelta, ni da, ni entrega, ni recibe. ¿Por qué? Por la codicia. Cada uno tiene una capacidad. Mira al que tiene al lado, dile: tú tienes una capacidad. ¿Y no recibes más? Dile: ¿y no recibes más? Porque no tienes más capacidad. ¿Quieres más? Aprende a administrar lo que tienes. Disfrútalo, vívelo. Dios te entrega más. La única manera en la que Dios, y anote esto, en la que Dios promueve a alguien es cuando usted aprende a amar lo que tiene. Ahí lo promueve Dios. Dios comienza a promoverlo. Cuando esa mujer ora por ese esposo: Dios, cámbialo, Señor, tríllalo, vuélvelo harina, Señor, míralo, mira ese corrompido lo que está haciendo, Señor, acábale, ponle. En ese momento no pasa nada. Ella se está cargando, y sí, por ahí de vez en cuando ve alguna cosita. Pero cuando ella aprende a amar: Padre, mira a mi esposo, ten misericordia de él, no sabe lo que está haciendo, Señor, ayúdalo a entender, ábrele los sentidos, no lo dejes cometer, Señor, ningún error. Bendícelo, Dios, dale vida, dale entendimiento, Señor, dale sabiduría, que le vaya bien en ese trabajo. Oiga, ella está haciendo lo correcto delante de Dios, está amando a ese esposo. Y cuando eso pasa, entonces empieza a obrar la justicia de Dios. Y en esa justicia de Dios es donde hay una transformación. Dios tiene que apretarlo y apretarlo y apretarlo. Y si él es sensible a la voz de Dios, llegará a los pies de Cristo y cambiará. Si no es sensible, ahí ¡pum!, se estalló, murió el hombre. Ay, yo no quiero eso. Bien. Ahí es donde nosotros tenemos que entender que estamos en la mano de un Dios todopoderoso, y que nosotros, como siervos de Dios, tenemos que aprender a amar lo que Dios nos ha entregado. Cuidado con esa codicia, cuidado con esa avaricia. Nadie tiene más de lo que, hermano, puede administrar. Y usted puede decir: yo sí puedo. Evalúe su vida y va a notar que cuando tuvo, no lo hizo bien. Y Dios es Dios de oportunidades. Sí, claro que sí. Pero tendrás otra vez que comenzar a trabajar. Eso es como el que, teniendo una gran cosecha de muchas hectáreas, hermano, y perdió la cosecha, dijo: no, ahora sí. Tendrás que demostrarlo, porque no se trata de sembrar y perder, se trata de que lo que sembraste lo pudiste recoger también. Tienes capacidad. No tienes capacidad, siembra un pedacito del terreno y vas a ver que te va mucho mejor. Y el resto, ¿cómo voy a perder eso? Proyecta una siembra entonces. Pero mucha gente en esa avaricia, en esa codicia, hermano, quieren tenerlo todo, pero no lo van a tener todo. Recuerde que dice la Biblia: según su ¿qué? Y luego se fue lejos. Ese se fue lejos quiere decir: eres responsable de lo que Dios te entregó. Responsable de hijos, responsable de bienes, responsable de todo lo que te entregó. Hoy la gente será responsable de ver, así sea en televisión, que Cristo resucitó de entre los muertos. Es responsable. Algún día: no, a mí nadie me predicó. Mira, te predicó ese aparato que tenías ahí al frente. Míralo, Cristo resucitó. Sí, pero yo creí que era una película. No, yo conozco tu corazón, te va a decir Dios al que sea. Y le va a decir, porque inmediatamente Dios, conociendo los corazones de las personas, dice: yo te di oportunidad, no la quisiste tomar. Pero qué bueno es cuando alguien lo entiende, cuando alguien dice: sí, Señor, esto es tuyo, yo lo voy a administrar bien. Y dice la Biblia: yéndose lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó ¿cuántos?
Verso 17. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, ¿y qué hizo? Escondió el dinero. ¿De quién? Y es que aquí hay algo particular. No todo mundo, pero la gran mayoría de personas piensan que la abundancia hace la diferencia, hermano, en cuanto a la escasez. Cuando yo les hablaba en estos días de un lugar llamado Hiroshima, Nagasaki, que fue un lugar, hermano, muy conocido porque allí cayó, hermano, una bomba, ¡prum!, y acabó a todo mundo, dejando destruido, hermano, prácticamente toda una nación. Es donde ellos se levantan de en medio de los escombros, y para el día de hoy, hermano, son una potencia siendo un país tan pequeño. ¿Y cómo lograron eso? ¿Cómo lo hicieron? ¿Es que creen en Dios? No, pueden tener 20,000 religiones orientales, hermano, pero tienen un principio, hermano, y es que tengo que hacerlo, tengo que lograrlo, tengo que vencer, tengo que hacerlo de alguna manera, muy humanamente. Si eso se logra humanamente, ¿cuánto más se podría lograr, hermano, teniendo a Dios de nuestro lado? Se lograrían muchas cosas, pero la gente piensa que teniendo lástima de sí mismo va a lograr más. Es que, hermano, si viera, ese líder que se equivocó conmigo me lastimó el corazón. Ese pastor, ese hermano, mire, y la verdad no he podido perdonarlo. 10 años después. ¿Por qué está así? Porque quiere. Porque es más fácil, hermano, que le tengan conmiseración o lástima, que realmente, hermano, él mismo pueda decir: oye, yo soy un hijo de Dios, yo no me voy a tener esa conmiseración, yo no voy a tener autolástima aquí. No, 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 yo voy a cambiar, yo voy a ser diferente, voy a perdonar, voy a salir adelante. No. Un día una señora, hermano, brava, llegó y se sentó allí al frente con su esposo. Me dijo: pastor, estoy enojada con este hombre me ha sido infiel. Él era un servidor. Y le dije: hermano, ¿usted le fue infiel a su esposa? No, pastor. Entonces, ¿por qué usted dice que sí, hermana? Sí, él lo fue. Cuéntele pues. Brava la señora. Pastor, no sé a qué se refiere. ¿Qué sería, hermana? Cuénteme usted. Me dijo: lo que pasa es que este hombre me ha sido infiel. ¿Y cómo fue? Pues nos íbamos a casar nosotros, y cuando nos íbamos a casar, este hombre se fue con una novia que tenía, y después, ¿y usted supo todo eso? Sí. Y con ser de todo eso se casó con él. Pues sí. Ah, bueno. Cuénteme, ¿hace cuánto fue que fue ese matrimonio? Así 25 años, pastor. 25 años cargando lo mismo, viviendo la vida a cuadritos. Entonces así le parece, hermano, que a muchos le acontece. Lo que alguien le hizo lo tiene marcado. Mi papá me abandonó cuando era pequeño, nos dejó sufriendo, comiendo en la calle, y todavía le duele. ¿Pero por qué? Tiene vida, tiene a Cristo. Es que cuando yo era pequeño yo comía de los sobrados de lo que dejaban en los restaurantes. Sí, pero ahora no come así. Dios ha tenido misericordia, lo ha levantado, ha conocido un Dios vivo. Sí, es verdad, pero sigue el dolor. Mucha gente prefiere cargar el dolor, hermano, de su miserableza, en vez de entender la abundancia que Dios le ha entregado y la gran oportunidad. Pensemos en esto. Por lo menos ese siervo tiene un talento, y el siervo que no tiene nada, ese que no tiene, hermano, ninguna posesión de su Señor, anhelando eso, decidiendo, hermano, realmente por cosas que no debe decidir, pero este tiene un talento, uno. Y mire lo que dice la Biblia, verso número 18: pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Escuche que está hablando de bienes y de dinero, posesiones. Fue y lo escondió. No me alcanza, Señor. ¿Cómo es posible, Señor, que la verdad el salario no me alcanza para ir a congregarme? No, yo no voy a irme caminando, Señor, porque un hijo tuyo, hacer eso, no, nunca. Mire, al esclavo le decían: vaya a la ciudad y vuelva hoy mismo, y podía estar a las horas que fuera, y él tenía que ir y regresar, fuera como fuera, porque era una orden. ¿De quién? De su Señor. Diga conmigo: de su Señor. Sea lo que sea. Un día yo recuerdo que por mi necedad me quedé sin empleo.
Y sin empleo yo dije, en esta ciudad voy a conseguir, imposible que no vaya a conseguir empleo en esta ciudad tan grande. Imposible, es imposible. Duró 5 años, hermano, hasta el día en que lo reconocí. Pero en esos 5 años no me apartaba de buscar a Dios. Así que el día en el cual la liquidación alcanzó, hasta ese día, hermano, iba y venía en bus. Pero después de ahí dije, bueno, ya no hay dinero para ir a congregarme, ¿qué hago? Y el Señor, yo no puedo dejar de congregarme. Así que yo decidí irme caminando. Me voy caminando hasta la iglesia. Aproximadamente eran entre 2 horas y media a 3 horas caminando en un solo trayecto. Casa, iglesia. Otras 2 y media horas o 3, iglesia, casa. Así que eran 6 horas. Y usted podría decir prácticamente todo un día caminando para ir a congregarse, tal vez 2 o 3 horas. ¿Por qué no dejé de hacerlo? Porque entendía que, hermano, yo tenía una gran responsabilidad en Dios, que no lo podía dejar. Que si Dios había permitido todo eso era para darme una lección. El asunto es que no la estaba entendiendo. Me tomó 5 años de mi vida entender cuál era la lección. Pero en medio de toda esa lección estuve aprendiendo. Yo no abandono lo que Dios me ha dado, yo no lo dejo, yo sigo adelante. Ayunaba así. Llegaba, hermano, que me desmayaba a la iglesia, pero decía, pero aquí llegué, no importa, aquí voy. ¿Pero por qué es? Por el grado de responsabilidad de siervo que se tiene que mantener dentro de nosotros. Porque no habrá ningún obstáculo para usted y para mí, hermano, en cuanto a la búsqueda de Dios, que sí o que no. Por eso la escritura misma dice, aunque yo pueda estar preso, aunque yo pueda estar en esta dificultad, todos deben saber, dice el apóstol, la palabra de Dios no está presa. Por eso la palabra de Dios es viva, es eficaz. Esa palabra que te mantiene, que te sostiene, que te lleva a hacer cosas, hermano, que otros no harían. Por el grado de responsabilidad que Dios te ha colocado y porque Dios ha confiado sus bienes en ti. Aleluya. El Dios del cielo confió plenamente en que tú harías la labor. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Mucho tiempo, sí. Tiempo para que Él reflexionara. Dios te da tiempo. Por si, hermano, no has recapacitado. Te dio talento, ponlo a trabajar. Es que, pastor, yo tengo una bonita voz. ¿Y qué pasa que no haces parte del equipo? Ay, no, es que no puedo, no tengo mi esposo, mi esposa, mi tío, mi hermano. Es que yo tengo tiempo para ir a colaborar, a ayudar, a limpiar, a hacer. ¿Y por qué no estás? No, es que lo que pasa es que, mire, aunque tiene el tiempo y aunque tiene el talento, no lo hace. El Señor se tardó mucho tiempo. Eso era para que Él al principio, bueno, lo enterró, pero recapitule, hermano. Vaya, piense. Le entregaron a usted algo, responda por eso. Cambie de actitud. Ya no lo pierda, no pierda el tiempo. ¿A qué se dedicó? ¿Qué hizo el resto del tiempo? Si era un siervo y la única tarea que el Señor le dejó fue, mira, acá hay un talento y tienes que trabajar con él, no más. Sigue diciendo la Biblia, escuche. Verso número 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor dijo, bien. ¿Cómo le dijo? Bien, buen siervo. ¿Y qué más? Listo, 3 palabras. Bueno, bien, lo hiciste bien. Eso está bueno lo que hiciste. Siervo. Y segundo, fiel. ¿Fiel? Sí. El Señor le había enseñado a él, antes de delegarle el trabajo, siempre Dios te va a enseñar. Siempre. Dios no te manda la suerte. Vaya a ver qué le pasa. No. Eso es como en el ejército. No toman al muchacho, le hacen la Schuller. La Schuller es el corte militar. Y, hermano, le ponen un uniforme, hermano, camuflado. Le entregan un fusil y le dice, vaya para el monte a disparar. ¿Por qué no lo mandan así? Porque él necesita algo que se llama instrucción. Y se conoce como instrucción militar antes de enviarlo. Dios hace lo mismo con nosotros. Nos enseña. Usted está hoy aquí recibiendo instrucción. Esa instrucción lo está preparando para algo que Dios trae sobre su vida y que usted tendrá que hacerlo.
Pero Dios nunca envía a alguien sin instrucción. Bien, siervo fiel. Esa palabra fidelidad significa lo más cercano posible al original. Es decir, que ese siervo aprendió de su Señor que lo que recibía en sus manos se le tenía que multiplicar, que sí o que no. Yo recuerdo cuando, hermano, me entregaron escuela bíblica, el primer salón de escuela bíblica, eran niños de 3 a 5 años. Cuando lo recibí eran 15 niños más o menos. Entré a aquel salón, tenía una compañera y comenzamos los dos a trabajar. Y empezamos a orar: Señor, danos capacidad. Mira, Señor, lo que nos has entregado. Al cabo de unos meses, hermano, los mismos dos que estábamos en la escuela bíblica, hermano, Dios nos había bendecido de una manera increíble. Ya no teníamos 15 niños, teníamos alrededor de 180 niños en un salón. ¡Wow! ¿Cómo manejo toda esa cantidad de niños dentro de un salón? ¿Cómo se manejan? Ahora teníamos que pasarlos todos en filita, hermano, a la iglesia y sentarlos en un lugar y quedarse allí, hermano, uno detrás del otro, con el riesgo de que uno los iba mirando y ellos, hermano, podían salir corriendo de la fila y se podían perder entre la multitud, porque era, hermano, grande el espacio. Pero ninguno se perdía. Les decíamos antes de salir del salón, les decíamos: mire, vamos para la iglesia. Ninguno vaya a salir corriendo, ninguno vaya. Le damos instrucciones. Cuando nosotros aprendemos que lo que Dios nos entrega en nuestra mano no es para deteriorarlo, no es para quitarle, hermano, no es para dañar, sino para multiplicar, entonces usted y yo estamos siendo buenos siervos para la gloria de Dios. Amén o no amén. Que si Dios le entregó un hombre, una mujer como esposo, como esposa, no es para maltratarle, sino para que se vea la gloria de Dios. Que si Dios te entregó unos hijos, no es para destruirlos, es para que esos hijos sean mejores que usted, porque ese es el pensamiento, claro. Pero ¿cuántos hermanos llenos de egoísmo le dicen a su hijo que le va a enseñar a su papá a ser hijos? ¿Y aquí a cuándo? Los pájaros tirándole las escopetas. Se les olvida el principio de grandeza, que la grandeza no es propia, sino que está reflejada en los hijos. Por eso dice la Biblia: bienaventurado el hombre que llenó su alcaba de hijos. Y habla de los hijos como una saeta, como una flecha, porque los hijos tienen el alcance que no tuvieron los padres. Así que si usted tiene hijos, hermano, alégrese de que sus hijos van a ser mejores que ustedes, hermano, y todo para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Escuche, porque quiero enseñar de un principio aquí. Y dice la Biblia: y le dijo: buen siervo fiel. Verso 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: ¿qué le dijo? A lo duro, ¿qué le dijo? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra ¿dónde? Dios nunca te va a entregar más a menos de que te haya probado con poco. Si tú no has, hermano, sabido administrar un salario mínimo, ¿cómo vas a ganar, hermano, un salario de presidente? No, señor, es que me gano 700 al mes y yo quiero ganarme 5 millones. Dice: bueno, vamos a ver cómo te comportas con 700. Recibe la quincena, hermano, y no haya en qué gastársela. Llega al almacén y dice: ¿y qué tiene de 100? ¿Qué tiene de 20? Hasta que no le queda un solo peso. Le llegó una tarjeta de crédito. No, con la quincena la pago. Uy, qué mal administrador, hermano. No, pero es que pasa, después colgado en cuotas, lo reportan, hermano, una cantidad de situaciones comienza a vivir. Dios, sácame de aquí. Es que si yo me ganara 5 millones, esto no me pasa. Pues cuando gana 5 millones, le pasa, hermano, y mucho más, y se vuelve más costoso. Si no eres fiel con lo poco, dígale que tiene al lado: si no eres fiel con lo poco. Un día un hombre me dijo: pastor, le estoy pidiendo a Dios que me dé un hijo y ya tengo 3 niñas. Me puse a hablar con él y con la esposa y noté la clase de hombre que era.
no era un hombre muy sabio, sino que al contrario tenía un problema, hermano, de orgullo y de machismo. Le dije, ¿sabes? Dios no te va a entregar un hijo a menos de que tú cambies, porque de lo contrario no solamente vas a ser tú el machista y el dañado, sino que vas a tener otro al lado tuyo como un aliado, dañándole la vida a un muchacho. Dios te entregó 4 mujeres, una esposa, 3 niñas, te las entregó para que aprendas a amarlas. El día que las ames, las respetes, las valores, ese día Dios posiblemente te dé ese hijo. De lo contrario, mientras no seas fiel en lo poco, Dios tampoco dará más a la persona. Dígale que tiene al lado, aprende a ser fiel con lo que tienes. Dios te encargó algo, aprende a ser fiel. ¿Por qué tengo que ser fiel? No por lo que me van a dar de más, no. Tengo que ser fiel porque soy siervo. ¿Porque soy qué? Usted y yo lo somos. Yo me debo a mi Señor. Cuando nosotros como pastores los vemos a ustedes, nosotros no somos pastores porque simplemente, oiga, qué bueno ser pastor. No, entendemos la responsabilidad que tenemos con cada uno de ustedes. Nuestro deber, enseñarle a usted la verdad, punto. No la quiso recibir, su deber, el de no recibir, hermano, o el de recibir la palabra, simplemente lo va a llevar a un juicio delante de Dios. Pero siempre habrá una palabra de verdad. Pastor, ¿usted qué piensa de esto? No, yo no pienso. Mire lo que dice la Biblia. Es que me parece muy duro. Quéjese con el dueño de esa palabra. Es que, hermano, lo veo que está haciendo lo malo. Usted que es un servidor, lo veo que está haciendo esto. Tenga la bondad y se sienta y comienza a recibir palabra, doctrina. Edifíquese otra vez en Dios. Pero a muchos les queda fácil, hermano, culpar al uno o al otro y decir, por culpa de fulano de tal, es que me tenía entre ojos, es que eso me buscaba en el quiebre. No, eso no es así. Aquí, hermano, debemos entender que sobre un alto vigila uno más alto. ¿Que sí o que no? Y que Dios no va a permitir ninguna injusticia, siempre y cuando tu justicia y la mía sean, hermano, impecables para con Él. Pero no le pidas a Dios que transforme a otros si tu vida no está transformada, si estás lleno de rencor, porque Dios dice, mi juicio comienza en casa. Venga para acá, vamos a hablar. Usted porque es rencoroso, usted porque es humillativo, usted porque es soberbio, usted porque es altivo. Venga, le doy su juguetera para que aprenda, y cuando aprenda hablamos del resto. Muchas veces se nos olvida eso y nos convertimos en dioses. Dice la Biblia, verso 21, pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía. Escuche, subraye esa palabra, te conocía. Yo sabía. Señor, escucha eso que dicen, Señor, yo sabía. ¿Qué sabías, amigo? Que no podía casarme con otro hombre, con otra mujer. Yo sabía. Pero al fin de cuentas se casó con otro hombre y otra mujer. El que no era su esposo, no era su esposa. Se recasó, sí. Yo sabía, Señor, pero es que por culpa del líder. Yo sabía que tenía que perdonar, pero ¿quién iba a perdonar a ese líder o a esa pastora o a ese pastor? ¿Quién? Y Dios le va a responder, pues tú. ¿No es que tú sabías? ¿Quién iba a perdonar a ese padre que abandonó un hogar, que me dejó desde pequeño, Señor, y que sufrí y que pasé? ¿Quién podía? Y Dios te va a responder, o al que sea, tú lo sabías y tú podías. La excusa siempre querrá predominar en las personas, y es donde nosotros tenemos que empezar a ver con claridad que el Dios del cielo nos entregó una responsabilidad y no le podemos sacar, hermano, excusas. El verdadero esclavo, el verdadero siervo, conoce su responsabilidad. Escuche lo que dice la Biblia. Señor, te conocía que eres un hombre, ¿cómo? ¿Un hombre qué? ¿Un hombre qué? Duro. Escuche, porque la semejanza que me está haciendo aquí es con el reino de los cielos. Por eso le mandé que lo subrayara. ¿Se acuerda al principio? ¿Sí lo tiene subrayado allí? El reino de los cielos es como. Así que en el reino de los cielos no son con pañitos de agua tibia para aquel que piensa que es de esa manera. No, el Señor es muy estricto.
Si no se la pasó a una Adán, a una Eva, por darle unos cuantos mordiscos a una fruta, hermano, cuánto más aquel que se deleita en su propio pecado. Cuidado con eso, hermano, porque a veces se trata a Dios como un sirviente y Él no es un sirviente. Él es Señor de toda la tierra, Él es todopoderoso, Él es nuestro Padre. Se hace lo que Él dice y como Él lo dice, cuando Él lo dice, porque para eso nos llamó, para que usted y yo seamos sus siervos. ¿Cuántos dicen amén? Te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. ¿Sabe qué le está diciendo? Me parece que usted es un señor duro, muy injusto. ¿Cómo recojo donde no sembré? ¿Cómo hago eso si no sembré? Pero estoy esperando que se vea. ¿Sabe? Realmente lo que se debe entender allí es que todo por sí solo debería producir. Usted ha visto en estos días de lluvia que la maleza y que el pasto y todo crece, hermano, desaforadamente, ¿verdad? Usted ve a la gente cortando el pasto y a los 15, 20 días ese pasto está alto otra vez. Uy. Pero aquel que se dedica a cultivar, cuántas penurias no pasa para que, hermano, le crezca las maticas y el buen árbol. Siempre las excusas crecerán en el corazón de muchas personas. Y es donde la excusa de este hombre no le va a alcanzar, porque conocía que su Señor hace eso. Yo tengo que hacer algo para que mi Señor esté complacido. Por eso el primer punto fue ese: no hago mi voluntad, la de Él. Yo ya conozco que mi Señor recoge donde no sembró. Voy a sembrar para que cuando venga mi Señor, pues recoja. Yo ya sé que a mi Señor no le gusta repetirme dos veces la misma cosa, porque la segunda es con rejo. Pues yo lo voy a hacer a la primera. Es más, antes de que me diga: Señor, yo conocía. Y dice la Biblia: y recoge donde no esparciste. Verso 25: por lo cual tuve. ¿Cuántos de ustedes sentados allí les ha dado miedo servirle a Dios por el comentario de alguien? Porque alguien le envenenó el corazón, porque alguien quizás se equivocó con usted en otro tiempo y estigmatiza las cosas. Es como el hombre o la mujer que tuvo un novio que le engañó, le fue infiel, y cada vez que a alguno se acerca dice: ese bandido no viene con buenas intenciones, y a todos lo saca a sombrerazos. Cuando se entere, hermano, que se le ha pasado la vida y que quiera formalizar un hogar, ya será demasiado tarde. Ahora sí, Señor, qué pena, pero no es cuando tú quieras. Un día un hombre en la iglesia, ya mayor, 60, 70 años tal vez, siempre se le preguntaba, y nosotros como muchachos le preguntábamos a él: venga, ¿y cuándo es que se va a casar? Respondía: en el tiempo del Señor. Bueno, seguíamos molestándole y siempre nos respondía de esa manera. Un día el hombre apareció, hermano, en la iglesia, lo miramos, lo veíamos extraño, no hallábamos qué era. Pero raro, ¿qué será lo que se hizo? Ese hombre tiene algo raro. Pues, hermano, el hombre tenía el pelo todo canoso, todo canoso. Y aquel día que lo vimos, hermano, se había pintado el cabello negro, negro oscuro, azabache. Cuando lo vimos: ay, usted se pintó el pelo. ¿Por qué? Porque me ha llegado el tiempo de buscar la idónea. Casi 70 años el hombre. Nosotros, en la inmadurez y en el pensamiento que teníamos, dijimos: eso está bien difícil. ¿Quién le va a poner cuidado a este anciano de esta manera? Lo pensamos, escuche. Él todavía sigue por allí en la iglesia, hermano, y cada vez que lo veo me acuerdo de la historia. Básicamente nunca consiguió idónea, sigue solo. Pienso que así terminará, sin esposa. ¿Por qué? Porque el tiempo de hacer las cosas se le pasó. Disfrazados muchas veces bajo una religiosidad,
se dejan asuntos vitales, hermano, para después. Hermano, ¿por qué no vino al culto? Porque no era el tiempo del Señor. Entonces, ¿cuándo es? Cuando Él quiera. Hermano, lo espero el domingo para que se congregue. Si Dios quiere. No vino. ¿Por qué no vino? Dios no quiso. Tan raro, ¿cierto? Es como contradictorio. Pero es la voluntad de cada uno, no la voluntad de nuestro Señor. Entonces dice la Biblia: tuve miedo, y con miedo fui y escondí tu talento en la tierra. Dice: mira, Señor, ni lo malgasté ni hice otra cosa, aquí está lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo, ¿cómo le dijo? Malo. ¿Cómo mal le dijo? Negligente. ¿Qué es negligencia? Es saber hacer las cosas y no hacerlas. Siervo, ¿cómo? Malo y negligente. Pero no le entregó lo que era del Señor. Sí, pero es que jamás Dios te entrega las cosas para que las dejes en el mismo estado y en la misma condición. Perdóname lo que le voy a decir: Dios no te entrega las cosas en comodato. Dios te las entrega porque tú eres un buen administrador y ha visto en tu vida, hermano, que tiene la capacidad de multiplicar. Porque todo siervo que recibe de su Señor tiene capacidad, hermano, de multiplicar, así como el Señor lo es. Porque de la capacidad que tiene el Señor, a usted y a mí nos ha entregado. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Nunca va a pedir lo mismo, jamás. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo, siervo negligente. Escuche esto: sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, pero eres mi siervo. Muchos hermanos lo verán de una manera muy injusta, y se lo quiero contextualizar para que me entienda. Si la Biblia dice que le entregó de sus bienes, le entregó, hermano, la capacidad administrativa. Yo soy siervo de mi Señor. El Señor me entregó una responsabilidad. ¿Qué tienes que hacer? Pedirle, hermano, al que tiene. El Señor necesita y Él va a recoger en esto: deme del grano para sembrar, porque es de mi Señor. Le estoy pidiendo a mi Señor que me dé una moto. ¿Para qué? Para irme de paseo. Y el Señor dice: no, amigo, la moto es para la gloria mía, es para honrarme. Estoy pidiendo al Señor que me dé una moto. ¿Para qué? Para poderme congregar, para llevar el evangelio, para visitar al enfermo, para ir a hacer la labor que se necesita. Yo recuerdo, hermano, que un día le dije al Señor, teniendo un carro pequeñito, hermano, recién comprado lo tenía, lo estábamos pagando. Y me invitaron, hermano, a que fuéramos. En ese momento entramos a ser superintendentes de la zona. Y nos invitaron ya a las iglesias. Y yo dije: yo tengo que ir a las iglesias. Y en una ocasión me fui en él, pero sufrió el carrito, hermano, muchísimo, porque los caminos eran destapados. Dije: no, Señor, ¿cómo es posible? Yo necesito aquí un carro fuerte. Así que oré y le dije: Padre, dame un carro, un vehículo para ir a hacer tu labor. Yo no necesito para que la gente me mire, que cuando pase por la calle digan: wow. No me interesa eso, Dios. A mí me interesa que me suba a la montaña, me baje la montaña y que yo no tenga problemas. Que si hay charcos, que si hay lagos, que si hay ríos, que si hay lo que sea, Señor, yo pueda ir y visitar al pastor, a la familia, a hermanos que están allá, y declarar la bendición de Dios y regresar, Señor. Eso es lo que necesito. Claro, con mucho gusto, tome, ahí está. Entregamos los otros carritos: tome, ya no los necesito, yo con este me defiendo. Cuando tú no entiendes el por qué estás haciendo las cosas, hermano, tampoco entenderás cómo pedir. Y por eso es que dice la Biblia: pedimos mucho y recibimos poco, porque pedimos mal. Entonces, cuando nosotros pedimos bien, entonces pedimos mucho, y como pedimos bien, recibimos. ¿Que sí o que no? Pero mire que el término dice con claridad: no reciben porque ustedes piden para ustedes mismos, para gastar. Y es que en el reino de Dios las cosas no son para gastar.
Ellos no le pidieron un talento musical para que la gente los mire y los admire y los alabe. Ellos pidieron un talento musical para honrar al Dios del cielo. Dios, dame una bonita voz. ¿Para qué? Para adorarte, Señor. Dame talento. ¿Para qué? Para, Señor, hacer lo que tú quieres que yo sea. Para eso es que se entregan las cosas. Las cosas no se entregan, hermano, para la propia fama, porque lo que estamos haciendo, hermano, es honrando al Dios del cielo. El Señor tiene que decirle: siervo malo, negligente, tú sabías. Y como tú sabías, y siendo mi siervo, tenía derecho a pedir lo que fuera para que lo que yo necesitara, cualquiera que fuera la situación, que yo fuera a recoger, tú me la tuvieras lista. Yo soy tu Señor. Hubiera sido diferente, Señor, mira, negocié el talento, lo perdí, he trabajado duro, hice esto, hice lo otro, pero de seguro que Él no lo pierde, porque nunca Dios entregará las cosas para que tú las pierdas. Porque recuerda lo que dice la Biblia, ahí en ese mismo capítulo, le entregó a cada uno según Él podía con un talento, Él podía con eso. Y este es el principio, hermano, donde un siervo conoce su responsabilidad y no hay que recordársela. Amada iglesia, quiero preguntarle algo. ¿Conoces tu responsabilidad para con Dios? ¿La tienes clara? ¿O será que algún día dices: Señor, pero es que la verdad, a mí no me dejaron fluir en el ministerio, porque es que el pastor me cogió entre ojos, la pastora, el servidor, el líder, es que no se podía, porque es que el día que a mí me dijeron que para ser pastor se necesitaba ser hijo de pastor, ese día yo le pregunté a Dios: ¿es verdad? Me dijo: no. Entonces, Señor, ¿qué es? Tienes que ser hijo mío. Si eres hijo mío, lo que quieras. Pero a veces se nos olvida que el hijo tiene las responsabilidades también del siervo. Nunca se nos puede olvidar eso. No eres un hijo mimado y consentido, aunque la Biblia dice que Él te mima y te consiente. Pero no puedes olvidar que Dios te entrega una responsabilidad y no le vas a salir con excusas delante de Dios. La gente hoy dirá: Señor, es que yo no sabía, yo lo vi por la televisión, yo lo vi, Señor, por esto y lo otro, que como resucitaste al Señor Jesús de entre los muertos. Sí. Y no tendrán excusa. Siervos malos, negligentes, les di la oportunidad. Será el lloro, será el crujir de dientes. Pero ojo, que no solamente es para los que no han conocido el Evangelio, sino que aquellos que conociéndolo no hicieron lo que su Señor dijo. Por tanto, verso 27: debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Los banqueros reciben su nombre de unas personas que tomaban el dinero, se sentaban en algunos lugares del mercado y tenían una banca, una silla, la colocaban allí, una especie de mesita pequeña, colocaban el dinero e intercambiaban y hacían cambio de dinero. Recuerde que para esa época se manejaba mucho el cambio de moneda, porque el Imperio Romano había, hermano, logrado invadir muchos lugares, dentro de esos, hermano, Israel. Así que la gente venía, creyentes venían desde Alejandría o desde cualquier lugar, hermano, desde la capital, de donde fuera, y traían dinero romano.